Buenos días a los que no he visto o los que no he saludado. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, hace un par de domingos atrás, porque el domingo pasado tuvimos una discontinuidad en el tema, debido a que era una fecha especial, ¿no es cierto? Una fecha de Pascua, y tuvimos un invitado especial también. Osvaldo nos compartió, nos enseñó acerca del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que era el bautismo del Espíritu Santo? Lo vimos a la luz de las Escrituras, que es el acto por el cual en el momento de la conversión el Espíritu Santo te toma y te sumerge en el cuerpo de Cristo, te hace parte del cuerpo de Cristo. Eso tiene una doble connotación, o en realidad eso es tal cual lo enseñó Osvaldo, pero también sucede otra cosa en simultáneo, que es la morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo es el acto por el cual también en el momento de la conversión el Espíritu Santo toma como residencia permanente el cuerpo del creyente en Cristo Jesús. Viene a habitar en nosotros. Ustedes saben que la Trinidad, que es un solo Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son omnipresentes, o sea, están en todos lados. Está en todos lados, es un solo Dios, aunque tres personas. Pero tienen su residencia en determinado lugar. Dios el Padre tiene y siempre tuvo su residencia en el cielo, en el tercer cielo, más allá del universo. El Hijo y el Espíritu Santo también tuvieron su residencia allí, pero cuando la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, decide humanarse, decide nacer de María, tuvo su residencia en la tierra. Son cosas de misterio, son cosas difíciles de entender para la mente humana, porque estamos hablando de la divinidad. Mientras el Señor Jesucristo tenía su residencia en la tierra, el Espíritu Santo también estaba en la tierra, pero tenía su residencia en el cielo. A tal punto que dice el Señor, les conviene que me vaya, si yo me voy va a venir el Espíritu Santo y va a morar en ustedes. Así que el Señor se va. Hechos capítulo 1, asciende al cielo y se les manda a los discípulos que vayan al aposento alto y esperen la llegada del Espíritu Santo. Allí en Hechos capítulo 2 está la llegada por primera vez del Espíritu Santo. Ahí tenemos una imagen ilustrativa donde vemos ahí unas llamas de fuego, como dice en Hechos capítulo 2, descendiendo por primera vez a morar en los creyentes en forma permanente. Tenemos que diferenciar tres accionares del Espíritu Santo que están interrelacionados, pero que son distintas cosas, que es la morada del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Son tres cosas distintas. Una de ellas depende pura y exclusivamente del Señor. La hace de manera unilateral, que es la morada del Espíritu Santo. Nosotros nos reconocemos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos al Señor que sea nuestro Salvador y en ese momento somos perdonados y somos, como enseñó Osvaldo, incorporados al cuerpo de Cristo. Y en ese momento también, entonces, el Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro. Es una acción unilateral de Dios, viene a morar dentro nuestro. Nosotros no podemos hacer nada para que no venga a morar dentro nuestro. Cuando nosotros aceptamos al Señor y nos quebrantamos realmente delante de Él y pedimos perdón por nuestros pecados. Como también nada podemos hacer para que eso se interrumpa. Hay una diferencia entre el accionar o la morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que la Biblia, o más que la Biblia, bueno, sí, en la Biblia están, pero la humanidad está dividida en períodos, en dispensaciones. Las dispensaciones son diferentes etapas de tiempo donde Dios ha tratado con el hombre de diferentes maneras, ¿sí? Están caracterizadas generalmente por un pacto de inicio, un juicio, diferentes cosas que tienen que ver con la dispensación. Entonces ustedes tienen algunas dispensaciones, como por ejemplo la dispensación de la inocencia, donde no había ley, donde recién estaban ahí en el paraíso creados, y había parámetros para esa dispensación de la inocencia, que era pura y exclusivamente que no tomaran del árbol
del bien y del mal. Terminada esa dispensación, vienen diferentes y hoy estuvo la dispensación de la ley, que es la dispensación que comienza con el pacto mosaico, donde el pueblo de Israel tenía que cumplir la ley de Dios y Dios les iba a bendecir. Termina ese periodo y nosotros ahora estamos en la llamada dispensación de la gracia, o mejor dicho, la dispensación de la iglesia, ¿sí? Porque lo distintivo de esta dispensación, de este periodo de tiempo, que va desde Hechos capítulo 2 hasta el arrebatamiento, siendo el arrebatamiento el suceso sobrenatural por lo cual Cristo va a venir en las nubes a buscar a todos los creyentes. Todos los que hayan aceptado a Cristo van a desaparecer, los que han muerto en Cristo van a resucitar y todos vamos a estar con Cristo para siempre. Pasando 7 años, primero con 2 eventos que son el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero, mientras en la tierra están los 7 años de tribulación y gran tribulación con juicios sobre la tierra. Terminando esos 7 años, la segunda venida del Señor Jesucristo, que viene a reinar por 1000 años. Entonces, el periodo que estamos nosotros viviendo ahora, lo distintivo es la iglesia. Es algo que no había antes y no va a haber después. Sí como cuerpo de Cristo, pero no va a estar la dispensación o este periodo de la iglesia. Gracia hubo siempre, la salvación siempre fue por gracia. Nadie pudo nunca lograr ejecutar los hechos necesarios para ganarse la salvación, siempre fue por gracia. Pero en esas dispensaciones Dios actúa de diferentes maneras para con el hombre. En la dispensación de la ley, en la dispensación anterior, no estaba la morada permanente del Espíritu Santo. Y nosotros podríamos ver, no vamos a poder ver todo eso hoy, pero podríamos ver que en el Antiguo Testamento hubo momentos en los que el Espíritu Santo desciende sobre una persona para una determinada actividad, pero después se interrumpe, se va, termina eso. Hoy nosotros estamos en esta dispensación de la iglesia donde sí vemos que la morada del Espíritu Santo es permanente. Es permanente, o sea, una vez que viene a morar en el creyente, no se va, queda allí. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y acá te dice, habla de la morada, ¿no?, del Espíritu Santo, que el templo del Espíritu Santo hoy ya no es aquel templo de Jerusalén, sino que somos los mismos creyentes, el templo del Espíritu, el habitáculo, el lugar de residencia del Espíritu Santo. Y dice acá, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no somos nosotros nuestros, porque hemos sido comprados por un precio. Y te habla allí del rescate por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Hemos sido rescatados. ¿Recuerdan ustedes de lo que es? Esto hace referencia a la compra de los esclavos. ¿Cómo que se llamaba el mercado de esclavos? Sí, el agorazo, está bien, el agorazo. En griego, ¿no? Era un mercado donde, como hoy se pueden comprar otras cosas, en ese momento se compraban esclavos, ¿no? Y iba una persona a comprar y había diferentes formas que podía hacer. Se lo podía comprar, para revenderlo, se lo podía comprar para tenerlo o se podía comprarlo para liberarlo. En este caso nosotros hemos sido comprados por precio y ahora tenemos un propietario, que es el mismo Dios. Por lo cual, esta habitación, este ser templo del Espíritu Santo es permanente, porque también es la seguridad, es las arras que tenemos nosotros, es la seguridad plena de que nuestra salvación no se pierde. Fíjense en Juan capítulo 14, versículo 17. Comienza diciendo en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Está hablando allí antes del descenso del Espíritu Santo para morar y está diciendo, ahora está con nosotros en nuestro ámbito, pero va a estar en nosotros, dentro de nosotros. Y dice que cuando esté con vosotros va a ser para siempre, una continuidad permanente, algo que no se puede perder. Esa morada del Espíritu Santo entonces reclama un accionar o una contrapartida de parte nuestra, que es, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor viene a morar dentro nuestro, nos da la seguridad de la salvación, nos da una comunicación de vida a nuestras almas que estaban muertas espiritualmente, nos comunica la vida de Dios, tenemos una nueva naturaleza ahora, tenemos una íntima vinculación indisoluble con la vida, que es Dios mismo, y entonces se demanda que demos gloria a Dios. Dar gloria a Dios no es simplemente esgrimirlo con las palabras, no es simplemente una canción o una expresión de aleluya que podemos dar. Esos son expresiones que si vienen del corazón son bien recibidas por el Señor, pero el Señor siempre ha buscado no la adoración, sino los adoradores, un corazón sincero. Fíjense que Dios llega a decirle a Israel, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No busca las palabras, sino busca el corazón que esgrimen las palabras. Las palabras son válidas para el Señor, son aceptables para el Señor siempre y cuando vengan de una vida genuina que realmente busca su gloria. Y glorificar a Dios es mostrar la grandeza de Dios. Nosotros glorificamos a Dios, por eso dice en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. No dice con vuestra boca, no dice con vuestros cánticos, dice con tu vida. Mostramos a Dios, glorificamos a Dios cuando mostramos el accionar que Dios puede hacer en la vida de una persona. Cuando somos abnegados, cuando no buscamos nuestro bienestar, cuando damos la prioridad a que otro se desarrolle por sobre nosotros, aunque nosotros nos tenemos que desarrollar, cuando no buscamos lo nuestro propio, sino que estamos a disposición del Señor y en favor de los hermanos. Entonces, lo que produce esa morada del Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros es que, en primer lugar, que le da vida al alma muerta. Tito, capítulo 3, versículo 5, nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esa regeneración es dar vida a algo que no lo tenía. No es un parche, no es algo que se refacciona, es generar algo que no existía. Y esa es la vida que nosotros podemos tener ahora de parte del Señor. También el Espíritu Santo, al habitar dentro nuestro, nos comunica que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8 dice de que Él nos da testimonio, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso a veces uno puede decir, bueno, yo hice una oración, ¿seré realmente salvo? Esa morada del Espíritu Santo comunica a tu espíritu que vos estás en relación con Dios, lo podés sentir. Es algo extranatural, es algo divino, es algo fuera de la racionalidad humana. El Espíritu Santo mismo, habitando dentro nuestro, nos comunica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Nosotros sabemos si verdaderamente somos hijos de Dios o no. Pero también, nos coloca como miembros de la Iglesia por el bautismo del Espíritu Santo, ya lo enseñó Osvaldo. También nos da dones espirituales para edificar a la Iglesia y servir al Señor. 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu Santo reparte dones a cada uno según como Él quiere. Esos dones espirituales son capacidades sobrenaturales dadas por Dios para servir mejor, para tener una capacidad que va más allá de lo humano para poder servir a otros. Los dones espirituales no son, si bien uno se beneficia de los dones espirituales, porque el que tiene don de enseñanza estudia con mayor facilidad, puede enseñar y aprende, entonces se beneficia, pero no es dado para sí mismo. El don es dado para el crecimiento de la iglesia, para los demás. Y esos dones espirituales son capacidades dadas por Dios que a la vez se nos da la capacidad, pero hay que desarrollarla. Y hay que distinguir lo que es un don de lo que es un talento. Los dones espirituales están determinados en las Escrituras, un día se podría tener un estudio de esto,
de lo que son y se diferencian de los talentos. Por ejemplo, no está el don de cantar bien. Eso es un talento, es algo natural de la persona. Tiene una buena capacidad para poder cantar. No está el don de la música. Tiene una capacidad para poder aprender a tocar música, ¿sí? Pero entonces los dones espirituales son cosas que son sobrenaturales, que van más allá. Poder entender la Escritura con una capacidad distinta para poder explicarla es un don sobrenatural, es un don espiritual. Poder desarrollar una actividad de servicio en favor de los hermanos, cuando humanamente no tiene sentido, porque cualquier ser humano te va a decir, ¿y cuánto te pagan? Nada, al contrario, pones plata. No tiene lógica. Bueno, es un don, es una capacidad sobrenatural dada por Dios, de venir, de acomodar, de asistir a los hermanos, de visitar a personas enfermas. Bueno, es una capacidad sobrenatural dada por Dios. También nos ayuda, la morada del Espíritu Santo nos ayuda a comprender las Escrituras, por medio de la iluminación. También tenemos que distinguir lo que es revelación de lo que es iluminación. Y dentro de revelación tenemos que entender cómo se usa la palabra. Hay palabras que nosotros, por una cuestión cultural, le damos una significancia en nuestro entorno. En otras culturas o en otros ámbitos se le puede llegar a dar otra significancia. Yo creo que les conté, pero cuando estábamos en tratativas con Logos, con la Universidad de Logos, para poder hacer la licenciatura del Müller, ellos en un video de presentación tenían que Dios les había revelado comenzar con la universidad. Entonces, bueno, yo hablé con el presidente, le digo, ¿qué significancia le das vos a esta palabra revelar? ¿Que bajo un ángel? No. Y ellos sencillamente lo que estaban hablando es, bueno, nosotros orábamos por la guía del Señor y Dios nos muestra que sí, que teníamos que ir por este camino. Entonces nos revela, nos muestra. Bueno, esa es una significancia que no es la que nosotros habitualmente le damos a la palabra revelación. La palabra revelación tiene esas dos connotaciones o aplicaciones. Una es esa y la otra es la que bíblicamente o teológicamente nosotros utilizamos, que es cuando Dios comunica cosas que de otra forma no podríamos conocer, nos revela misterios, nos revela cuál es su pensamiento, nos plasma en las Escrituras qué es lo que tiene en su mente y aún las profecías, qué es lo que va a acontecer. Esa revelación está terminada porque con el canon bíblico se cerró, ya Dios comunicó al hombre todo lo que quería comunicar, entonces no hay más revelación. Lo que sí hay es iluminación. ¿Qué es la iluminación? La capacidad que te da el Espíritu Santo para entender lo revelado. ¿Se entiende la diferencia? Entonces ya está revelado, ya Dios dijo lo que quería decir. El tema ahora es entenderlo, entender qué es lo que quiere decir. Bueno, hay parámetros de hermenéutica que se llaman para reglas de interpretación con las que uno, siguiéndolas, se hace mucho más fácil. Pero después está que el Espíritu Santo nos ilumine para entender no solo lo que dice, sino qué me quiere decir con esto. Y ahí está íntimamente relacionado a la guía del Espíritu Santo, que es otra cosa que hoy vamos a mencionar. Luego también la morada del Espíritu Santo enriquece nuestra vida y oración e intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, te dice que hemos orar, cómo hemos de orar, no lo sabemos, qué conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y es interesante esto, yo no lo termino de entender completamente, pero claro, me imagino que a veces nosotros oramos por cosas que no nos convienen, ¿no? Y qué difícil que es orar, porque a veces pensamos que orar no quiere decir que no tengamos que pedir al Señor, derramar nuestros corazones y manifestarle lo que deseamos, pero la verdadera oración es someterse al plan de Dios, es someterse a la voluntad de Dios. Fíjense, ¿cuál es la oración que se nos dio como modelo? El Padre Nuestro. ¿Y cómo termina? Mas no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. La oración del Señor Jesucristo en el Getsemaní. Mira, Señor, yo si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Entonces, cuando vos ves la oración genuina, no es una lista de pedidos donde vos vas tipo supermercado y vas tildando qué es lo que Dios ha cumplido y qué es lo que Dios no ha cumplido. Es un someterse al plan de Dios. Y en esa oración a veces vos podés estar pidiendo cosas que no convienen. Podés estar pidiendo, Señor, dame tal cosa, y el Señor mira y dice, si yo te doy esto,
se te va a complicar la vida. Señor, que esto ya no acontezca. Mira, si eso deja de pasar, a vos se te va a complicar la vida, ¿no? Y el Señor, que conoce más allá de todo eso, toma esa oración, la tamiza, y por eso dice, a veces oramos, pero no sabemos cómo nos conviene. ¿Y cómo sabes qué conviene si no sabes el futuro? Si a veces parece que fuera un ramillete de cosas, ¿no? Bueno, ahora hay gente que está hablando de eso, pero un ramillete de cosas que son todos caminos que se bifurcan y si vos agarrás para acá pasa esto, pero si agarrás para acá pasa lo otro. Y si agarrás para acá y enseguida tenés otra bifurcación, y si agarrás para allá o agarrás para allá. ¿Y para dónde? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tenés que pedir? ¿Qué es lo mejor? No sé qué es lo mejor. Sé lo que yo deseo, sé lo que yo quiero, sé lo que anhelo. Ahora, hay pedidos de oración que están de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces nosotros podemos orar. Por eso dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Todo lo que pedís de acuerdo a su voluntad os será dado. Entonces, si está de acuerdo a la voluntad de Dios, se te va a dar. Y es válido que nosotros pidamos. Pero a veces pedimos para nuestros deseos, consciente o inconscientemente, coherente o incoherentemente. Podemos pedir cosas que no tienen sentido, pero podemos pedir cosas que son coherentes y sin embargo son para nuestros deleites. No, el Señor dice, no, esto no te va a servir. Así que el Espíritu Santo enriquece nuestra oración e intercede por nosotros, pero también es la guía del creyente en las sendas de justicia. Fíjense en Romanos, capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y acá hablamos de la guía del Espíritu Santo. Tenemos otra placa ahí que dice, ¿estás siendo guiado por el Espíritu Santo? Hay un texto que dice que engañoso es el corazón, ¿no? Más que todas las cosas. Y aún habla de perverso el corazón. Nosotros, en nuestro corazón humano, tendemos a engañarnos. Tendemos a pensar que lo que estamos pensando es de Dios. La guía del Señor sencillamente es mostrarnos cuál es el camino que tenemos que seguir. ¿Qué es lo que tenemos que seguir? Y si ustedes se fijan, ahí se lee poco, pero tenés como dos caminos. En un lugar tenés las Escrituras y en otro lugar las impresiones, te dice ahí, ¿no? A veces nosotros nos dejamos llevar por cosas subjetivas. ¿Qué es lo que queremos? Y encontramos argumentación suficiente para sostener que eso que nosotros queremos es de Dios. Por lo cual, si alguien no se ajusta a eso que nosotros queremos, está mal. La iglesia está mal, los líderes están mal, mi esposa está mal, mi esposo está mal, mis hijos, mi padre, ellos están mal. ¿Por qué están mal? Porque no se ajustan a mi deseo. ¿Y será que tu deseo, será lo que vos querés, es realmente lo que Dios quiere? Y ahí está lo difícil, ¿no? Donde uno tiene que despojarse de toda subjetividad y en oración ir con un corazón abierto a pedirle al Señor que nos muestre realmente. Y a veces pedimos cosas al Señor que Dios ya las mostró. Y entonces podemos pedir al Señor, por ejemplo, Señor, mostrame qué tengo que hacer para servirte. Y el Señor a veces me da la impresión que nos mira, me mira a mí, como sonriendo, y dice, ya te dije. ¿Cómo? No, Señor, mostrame qué tengo que hacer. No tengo oportunidad de servicio, quiero hacer esto y no se me da. Y el Señor te mira, yo te dije lo que tenés que hacer. ¿Y qué es lo que nos dijo el Señor que tenemos que hacer? La gran comisión, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, discipulando, bautizando. ¿Quién te impide predicar el Evangelio? ¿Alguien nos prohíbe predicar el Evangelio a nosotros? ¿Alguien nos prohíbe visitar a un hermano, aconsejarle para bien? Claro que si vas para dividir o si vas para obtener algún rédito propio, seguramente se va a llamar a la persona y se tratará el tema. Pero estamos hablando de personas que queremos servir al Señor. Entonces, ¿alguien te impide que vos le prediques a tu vecino, a tu pariente? Nadie. ¿Y Dios qué te dijo? ¿Que tenés que estar a cargo de adolescentes? En ningún lado dice en la Biblia que pidas un cargo. Lo que dice la Biblia es que vayamos y prediquemos. Y todas las cosas que tenemos en la iglesia son herramientas, nada más. Son herramientas. La reunión de adolescentes es una herramienta para que los chicos vengan y me hagan bullying a mí. Nada. Yo me enteré cuando me mandaron el video ese,
Yo digo, mirá qué bueno que está. Sí, está bueno. Después me enteré que era yo, o creo que era yo, ¿no? Porque me empezaron a cargar de todos lados, de Buenos Aires, todo se viralizó encima. Es una herramienta, adolescentes, donde los chicos vienen, se divierten. ¿Y qué buscamos nosotros? ¿Entretenerlos? Sí, está bueno que se entretengan, pero ¿qué buscamos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es la gran comisión. Es una herramienta donde vos los reunís. Los jóvenes, ¿está bueno? Sí, que se reúnan. ¿Por qué? ¿Porque querés juntar cantidad de jóvenes? No, es una herramienta. ¿Y qué se busca a través de esa herramienta? Que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que tengan amistades cristianas. Que se genere un ámbito donde puedan conocerse, porque la Biblia dice de que no junten lo del Señor con Belial, no se unan lo que es del Señor con lo que no es del Señor. Entonces, aún para formalizar una pareja, tienen que conocer chicas y chicos cristianos. Entonces, hay un ámbito, es una herramienta. Todas son herramientas, no es el fin. No es la finalidad que uno esté a cargo o desarrolle una tarea. Se podría desarrollar de esa forma, se podría desarrollar de otra. Tenemos la reunión de oración es bíblica, porque está dentro de los parámetros de Hechos capítulo 2, versículo 42, de lo que la iglesia, las columnas de las cosas que la iglesia tiene que hacer. Pero podemos hacerla de una forma o de otra, y ahora estamos haciéndola en casas, 4 en casas, una, porque buscamos una estrategia en la que todos oremos, porque ¿qué buscamos con esa reunión? Que oremos, ¿no es cierto? Que oremos, que compartamos, que nos vinculemos, que nos juntemos para agradar al Señor y orar y compartir entre nosotros. Y a lo mejor si nos juntábamos acá éramos 20 y ahora en las casas somos casi 50. Y si crecemos en algún momento podemos ser 70, 80 orando. Entonces, ¿qué busco? Una herramienta con lo cual lleguemos a la gran comisión y lleguemos a los parámetros que Dios quiere, que es la oración. Si se fijan en Hechos capítulo 2, versículo 42, van a encontrar que es la predicación, la oración, el partimiento del pan y la comunión unos con otros, ¿no es cierto? Bueno, esa es la iglesia funcionando. Y la guía del creyente se la da el Espíritu Santo, pero cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar al Espíritu Santo. Y a veces, vuelvo a decir, oramos al Señor y Señor, dame un ministerio. ¿Qué ministerio? ¿A qué le llamás? Porque el Señor ya nos lo dio. Ahora, vamos a hacerlo al revés. Yo estoy colaborando, ¿no es cierto?, con los adolescentes en el equipo. ¿Qué pasa si yo hago una hermosa actividad? Yo lo personalizo, ¿no? Pero es un equipo. Entonces estoy hablando de mí, en mi partecita, ¿no? Hacemos una hermosa actividad, pero resulta que no le predico a nadie, solamente la hacemos para jugar al truco, no se enseña. ¿Estoy sirviendo al Señor? Entonces, o sea, el tema no es estar a cargo de una actividad, el tema es qué hago. El tema es si yo estoy cumpliendo con lo que el Señor me pide o no, y para eso busco la guía del Señor. Y cuando busco la guía del Señor, la mayor parte, todo lo que nosotros más necesitamos está en la Biblia. Es cuestión de estudiar la Biblia y buscar. Señor, bueno, yo estoy casado bien y feliz, pero suponete que estuviera joven y, Señor, quiero casarme. ¿Está bien que me case con esta chica que no es del Señor? Y el Señor me dice, yo no necesito orar para eso, porque la Biblia dice que tengo que buscar dentro del cuerpo del Señor, dentro de una hermana, dentro de las hermanas. No me es lícito tomar una hermana por esposa, dice Pablo. Muchos pasajes que nos hablan de que el creyente busca su pareja dentro de los creyentes. Entonces yo no necesito orar para saber si Dios aprueba o no aprueba una relación con una chica inconversa, porque Dios ya me lo determinó. Luego oro para que dentro del universo de las chicas creyentes que conozco, ¿cuál es la que el Señor me guía para que formalice una pareja para toda la vida? Y ahí oro delante del Señor. Y adelante del Señor le digo, la verdad que me gustaba Karina, me sigue gustando, me gusta Karina, Señor, es ella, ¿no? Y bueno, y ahí va a empezar a tallar diferentes cosas, que si vos sos genuino delante del Señor, el Señor te va a guiar. Pero dentro del universo que ya te mostró, dentro de las cosas que Dios ya te mostró, no por fuera de eso. Entonces tenemos la morada del Espíritu Santo,
que también produce fruto, la morada del Espíritu Santo, es el fruto, ¿recuerdan? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto que tiene todos esos componentes, ¿sí? Que a veces uno desarrolla un poco más uno que otro, como un gajo puede ser un poco más grande que el otro dentro de una mandarina o de una naranja, pero están todos. No se puede formar una naranja con un solo gajo, con una sola parte de ese fruto. Y ese fruto es el fruto del Espíritu, que es el accionar del Espíritu Santo en nosotros, produciendo esas cosas, esos frutos espirituales, esas características espirituales que vienen de Dios a nuestra vida, porque la vida de Dios está en nosotros. Pero también nos da convicción de pecado, Efesios 4:30. Vamos a leer Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No contristéis al Espíritu Santo. Nos da convicción de pecado. Nosotros sabemos cuándo estamos bien con Dios y cuándo no. Y la peor cosa que hay cuando estás en pecado es la interrupción de la comunión con Dios. Porque el resto de las cosas uno las puede como acomodar, ¿no? Entre comillas, depende de la consecuencia que tenga el pecado que hayas hecho, que hayas cometido. Pero la peor cosa que sucede cuando uno está en pecado es la falta de comunión con Dios, porque se pierde la guía, se pierde el sustento de la vida, se pierde la capacidad de plenitud. Porque el que es creyente necesita esa comunión vital con Dios. Es como cuando vos no estás bien con tu esposa o no estás bien con tu esposo. Llegás a la casa y está todo bien, pero hay un ambiente que, ¿viste? Que se corta en cuadradito y lo podés tirar afuera, a la vereda. Cuando está todo bien y hay armonía, da placer llegar al hogar. Pero cuando hay discordia y cuando hay problema, no es tan... Por ahí te va a comer la mamá rosa. No, eso no. No, es lo mismo, cuando hay una comunión fluida, que está todo bien, es lindo. Cuando no, está complicado. Y lo mismo pasa con el Señor. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. En otros pasajes se habla de entristecer. ¿Qué es? Bueno, sencillamente eso, apagar, bajar. Bueno, apagar ya es otra cosa, que es cuando el Espíritu Santo deja de hablarnos, por pecados conscientes, decididos, en los cuales nosotros permanecemos. Entonces el Espíritu Santo deja de hablarnos y nos libera a las consecuencias de nuestros pecados, para que, rotos por el pecado, entendamos que tenemos que volver al Señor. Pero antes de eso sucede que uno contricta o que entristece al Espíritu Santo, que es mengua su actividad. Y tiene lógica, porque más allá de que el pecado ofende a Dios, y que no es poca cosa y es el todo si queremos, también hay que entender que Dios no quiere que pequemos porque nos rompemos a nosotros mismos, no somos felices. Él nos crea para que seamos plenos, para que seamos felices, para que aprovechemos nuestra vida. La llenamos de pecado y no somos plenos, ni somos felices, ni aprovechamos nuestra vida. Entonces Dios mira y dice, pero qué tristeza, porque este hijo que lo salvé, que le di dones, que le doy todas las cosas para que esté bárbaro, decide estar mal. ¿Y cómo si nosotros, uno de nuestros hijos, anda mal, nos entristecemos, no se va a entristecer Dios? Y esa relación se mella, esa relación no es lo mismo, porque hay pecado, porque andás mal, y porque no es solo porque ofendés a Dios y es un Dios que está allá lejano y que dice, no, así no, anda a limpiarte y después venís, sino porque es un Dios que tiene misericordia y no quiere que estés mal. Entonces, no solo nos da convicción del pecado, sino que también nos sella para el día de la redención. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo cuerpo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, y por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu
al Padre. Y sigue hablando, ¿no? Ya no sois extranjeros, estamos edificados, etc. Estamos sellados, estamos en el Señor para el día de la redención. Y ahí le estoy errando al versículo. Acá era, leí 2:13. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta el día de la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Este sello no es otra cosa que la morada del Espíritu Santo también. Dios nos mira y ve su Espíritu Santo en nosotros. Y eso dice que es las arras, dice, es las arras de nuestra herencia, es el ancla, es lo que nos da seguridad, es lo que nos mantiene firmes en la salvación. Porque para perder la salvación primero tendríamos que perder la morada del Espíritu Santo. Si nosotros aceptamos al Señor, el Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro, es el sello, está en nosotros, somos salvos. Entonces, para perder la salvación, el Espíritu Santo tiene que irse. Y ahora estoy otra vez sin comunicación de vida. Y si yo me arrepiento y confieso, el Espíritu Santo vuelve, ¿no? Y yo me tengo que morir justito cuando no se haya ido, porque si no pierdo la salvación. Y no es lo que dice acá. Nos dice que el Espíritu Santo, nosotros fuimos sellados, está en nosotros y es nuestra seguridad, es las arras, es el ancla, es en lo que podemos estar seguros. ¿Y por qué podemos estar seguros? Porque no depende de nosotros, porque es un accionar de Dios hacia nosotros. La morada del Espíritu Santo es un accionar de Dios que decide comunicar vida a aquel que se ha arrepentido de sus pecados, le imparte el Espíritu Santo, le imparte la nueva naturaleza y eso nos da la seguridad porque es de Dios hacia nosotros, no depende de lo que nosotros hacemos. La guía del Espíritu Santo entonces nos guía, es la acción por la cual el Espíritu Santo conduce al creyente a la verdad y a la voluntad de Dios. Ya leímos Romanos, capítulo 8, 14. Podrían también agregar Juan, capítulo 14, 26, que dice que nos guía a toda verdad, nos guía a través de la palabra y la oración, nos guía a vivir en santidad y nos guía en las decisiones para evitar errores. Nos equivocamos porque no oramos y no esperamos lo suficiente, ¿no? A veces estamos apurados para decidir y a veces tenemos que tomar tiempo en oración y esperar que estar seguros, ¿no? Vuelvo a decir, no esperar por cosas que Dios ya dijo, porque la base para todas las decisiones está en la Biblia. A veces hay cosas muy finitas que uno tiene que ver, pero está en la Biblia. Si uno se pone a orar y a leer, vas a encontrar. No es que va a bajar un ángel o te va a aparecer un pensamiento superador y que de repente... Bueno, ese pensamiento puede aparecer que de repente el Espíritu Santo te muestre tal pasaje que ahí dice tal cosa. Entonces, entonces es por acá. Pero la guía siempre va a ser sobre la base de la palabra de Dios y en oración, porque la oración es someterse a la voluntad de Dios. Entonces yo estoy sometido a la voluntad de Dios, Señor, haz en mí lo que vos quieras hacer, que sea tu voluntad, y leo y busco. Y en oración, en contrición de espíritu, en relación con Dios. Esto parece raro, me van cambiando los colores, no, pero están afectadas las luces. En contrición, en oración, en una relación con Dios, voy leyendo la Biblia y voy buscando con un corazón entregado al Señor y veo la guía del Señor. El Señor me muestra lo que tengo que hacer, aún en las cosas que no están establecidas con nombre y apellido. Vuelvo al caso de un joven que una chica tiene que decidir si se va a poner de novio y se va a casar con él. Bueno, hay cosas para ver. Siempre le digo a las chicas, sobre todo, no compren promesas, compren realidades. Porque los varones somos prometedores, especialistas o no. Todos tenemos, y genuinamente tenemos proyectos de que vamos a servir al Señor, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ha habido inclusive hermanos, ¿no? Acá, que he conocido que están orando por la obra misionera para salir a predicar y resulta que vos los ves en sus iglesias no predican. Vos decís, pero vos estás esperando a irte a Dinamarca para empezar a predicar, es raro, ¿no? Y los jóvenes también, yo voy a ser bueno, voy a agradar al Señor, amo al Señor, voy a servirle toda mi vida y vos lo ves y no hacen nada. Entonces no compres una promesa, porque si no lo está haciendo ahora, ¿qué te garantiza que lo va a hacer después?
Si ama al Señor y quiere servir, está haciéndolo ahora. Viene a ayudar, viene a hacer cosas, está disponible para el Señor. Lo mismo la chica. Voy a ser buena, y resulta que si no hay parámetros iniciales de qué son, después no te agarre la cabeza si eso se prolonga en el matrimonio también. Es así. Como a veces decimos, ¿no? Yo soy Gustavo, voy a ser Gustavo toda la vida, un poco mejorado, un poco empeorado, depende de cómo esté con el Señor, pero la línea más o menos va a ser esta. ¿El Señor puede cambiar? Sí, el Señor puede cambiar cosas de una manera sobrenatural. Pero si estás comprando un Renault 12, no esperes ir a 220 kilómetros por hora. Y si estás comprando una Ferrari, no esperes que te sirva para dar una vuelta a la plaza. Entonces buscamos la guía del Señor en las decisiones, en todas las decisiones, para evitar errores. Cuando cometemos errores en nuestra vida es porque no hemos buscado la guía del Señor. Es porque no nos hemos tomado el tiempo suficiente para orar o no hemos sido claros en nuestro corazón para permitirle al Señor que Él nos muestre, sino que nos guiamos por lo que queremos. Porque también está esa, ¿no? Buscar la guía del Señor no es encontrar justificaciones para la decisión que quiero tomar. Es encontrar la guía del Señor. Porque si vos querés buscar justificaciones para una decisión, la vas a encontrar siempre, o casi siempre. Terminamos hablando muy brevemente de la llenura del Espíritu Santo, que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es vivir bajo el control y guía de Dios mediante una rendición total y diaria, permitiendo que el Espíritu Santo nos gobierne en decisiones y carácter y produciendo una vida abundante. La llenura del Espíritu Santo no debería ser opcional. Nosotros no estamos siempre en la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es tener más Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo tenga más de mí, que Él pueda tener más control de mí. Es una orden, Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos, es una orden. Por lo cual está diciéndote, mantenete entregado al Señor, mantenete subyugado al Señor, mantenete en una dependencia absoluta diaria. Es como que cada día cuando te despertás decidís, hoy mi vida la maneja el Señor, hoy estoy entregado al Señor y es cada día. Porque la morada es permanente y no se va, pero la llenura, que es el control de la vida, el Espíritu Santo vive en nosotros y eso es seguro. Pero que el Espíritu Santo nos conduzca, nos maneje, eso depende de que nosotros se lo permitamos. Y entonces ahí verdaderamente se produce, ¿no?, el fruto del Espíritu Santo. Vamos a terminar leyendo Efesios capítulo 5, versículo 19 al 21. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra de Dios muchas veces escribe así, ¿no? Te da una orden o te da una premisa y en lo que continúa te detalla cómo podés saber si esa premisa se cumple o cómo cumplir esa premisa. Acá te dice, sed lleno del Espíritu Santo, y luego te dice, ¿qué hace uno que está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo si estoy lleno del Espíritu Santo? ¿O cómo sé yo si puedo ver indicios en otro hermano de que está lleno del Espíritu Santo? En primer lugar, lleno de gozo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Gozo. La forma, corazones que alaban, personas que lo único que hacen es hablar cosas lindas, es hablar cosas positivas, es hablar cosas espirituales, es alabar al Señor. El que está lleno del Espíritu Santo no es la persona que está quejándose o reclamando siempre. Claro que puede haber análisis objetivos donde uno dice, no, esto me parece que habría que mejorarlo. Pero cuando vos hablás con la persona que está llena del Espíritu Santo, es un placer. Porque habla, dice, no es que va cantando los himnos que no conocía Martín hoy en la cena, no es que va cantando el himnario completo por la vida, habla cosas del Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando en nuestros corazones. Es una persona que rebosa de alegría, de abundancia, a pesar de las cosas que suceden. A mí hay personas que me asombran,
Porque si me pasaron 1/10 de las cosas que le están pasando, estaría tirado por el piso. Y sin embargo los ves, tienen unos dramas en la vida terrible y andan cantando con salmo, con gozo, y las cosas siguen para adelante. Es una persona llena del Espíritu Santo. Y no depende de lo que consigue o de lo que vive. Depende de su relación con Dios, depende de la llenura del Espíritu Santo. También es una persona que da gracias en todo, porque reconoce que Dios está sobre todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias, Señor, por cada cosa de los días que sucede. Pero fíjate en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Seguramente el otro tiene razón, seguramente le doy el privilegio al otro, no importa, por algo lo hace, no lo critico, no busco jerarquizarlo, busco poner un manto de piedad. Son las características de una vida llena del Espíritu Santo. Habla con salmos, lleno de gozo, corazones que alaban, da gracias por todo, se somete a los otros. No es una vida quejosa, es una vida que da placer, salís inyectado de ánimo cuando estás con esa persona. Y eso no son lamentablemente a veces son las excepciones, ¿no? No lo digo en una cuestión estadística de entre nosotros, sino que a veces son las excepciones cuando tendría que ser la regla, ¿no? Porque todos nosotros tenemos a disposición todas estas cosas de parte del Señor. La morada del Espíritu Santo depende del Señor, está en nosotros. La guía del Señor, tenemos todos los parámetros para poder saber qué es lo que Dios quiere en cada situación. Y la llenura del Espíritu no solo que está a nuestra disposición, sino que se nos demanda de parte de Dios. Y hace que puedas tener una vida plena. No vamos a ser felices ni tener una vida plena si no llegamos a la llenura del Espíritu Santo. Entonces, una cosa es morada, otra cosa es guía, otra cosa es llenura, ¿no es cierto? Y las tres cosas deberíamos poder tenerlas y practicarlas en nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra.